Los científicos tuvieron el año pasado una visibilidad que pocas veces se había dado antes. Quizás el comité de expertos más conocido por ustedes es el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, que hace recomendaciones a Presidencia de la República. Pero además, dentro de la Universidad de la República, surgió el año pasado el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, el GIAD. Este grupo recopila datos sobre la pandemia de COVID-19, realiza sus propios modelos, visualizaciones y animaciones y elabora reportes técnicos sobre varias temáticas relativas al avance de la enfermedad. Sus integrantes además han sido fuente de consulta de varios medios. Bueno, ¿cómo trabaja este equipo? ¿Qué proyecciones hace de la marcha de la pandemia? Vamos a conocerlo, vamos a conversar concretamente con dos de sus integrantes, el licenciado en bioquímica Daniel Herrera y la doctora especialista en medicina familiar Jacqueline Ponzo. A los dos, bienvenidos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, ¿cómo les va? Muy bien, buenos días. Buenos días, Jacqueline. Hola, gracias por la invitación. Bueno, quizás vale la pena definir primero qué es el GIAD, ¿no? Surge dentro de la Universidad de la República, decía yo. Cuéntanos un poco la historia. Sí, Daniel. si querés, empiezo un poco yo. Bueno, primero está bueno también aclarar que en verdad no es algo institucional de la Universidad de la República. Es un grupo autoformado por investigadores que en su gran mayoría somos investigadores y docentes de la Universidad de la República, porque naturalmente es la institución que nuclea a la gran mayoría de los investigadores del país. Pero sí, no tiene una institucionalidad. Y este grupo se formó de forma, autogestionada de cierta forma por nosotros al principio de la pandemia, en una suerte de pensamiento bueno, esto en algún momento va a haber que empezar a hacerlo, vamos a empezar ya cuanto antes por las dudas y después vemos si se necesita o no. Uh-huh. Entonces ahí ya empezamos a trabajar, a comunicarnos expertos de diversas áreas, porque también, o sea, como lo dice el nombre del grupo, es un problema interdisciplinario que necesitaba contactar gente de varios lugares que no nos conocíamos antes. Entonces ahí empezó a funcionar el GIAD, que empezamos generando algunos informes relevantes de nuestro análisis del comienzo de la pandemia. Estamos hablando ya de por marzo de 2020. Sí, apenas llegaron los primeros casos de coronavirus a Uruguay, Horacio Botti y Mariné Fariello se pusieron a nuclear este grupo que fue creciendo a poco y sin algo, o sea, no muy claro, pero sí lo claro que había era, hay que generar rápido, cuanto antes, un grupo de gente interdisciplinario que esté pensando, trabajando en estos temas. Y después se verá en qué se usa, si se necesita o no, pero ya hay que empezar a nuclear a la gente. Entonces ahí se empezó a formar el grupo y bueno, la relevancia también se ve un poco, por ejemplo, en que la mayoría, no sé la mayoría, pero una gran parte de la gente de análisis de datos del GACH salieron del GIAD, que justamente era gente que ya venía pensando en estos temas. O sea, el GIAD fue como una cantera del GACH. De cierta forma sí, se podría decir, de la parte de datos, ¿no? Porque el GACH también tiene muchas patas, es muy amplio, pero sí hay mucho solapamiento. Pero me parecía interesante por eso, porque no teníamos, creo, en la cabeza que el grupo como tal, el GIAD, había surgido allá tan temprano, cuando se empezaron a conocer los primeros casos, y que incluso surgió antes que el GACH, que hoy lo conocemos todos, con el que estamos más familiarizados quizás. Así que es interesante. Y bueno, y de ahí entonces hay integrantes que están en ambos grupos concretamente, en el GACH y en el GIAD, por lo que decías. Varios integrantes están en los dos grupos. Yo que no soy integrante oficial del GACH, igual soy colaborador, me han invitado a algunas reuniones a compartir modelos, a discutir los datos, la lectura de la situación. Sí, hay un contacto bastante asiduo entre los dos. Y también, por ejemplo, hay un tríptico de recomendaciones que salió con
hecho por el Gachi y el GIAD, por ejemplo, son dos grupos que sí, que tenemos roles y organizaciones distintas, cada uno hace un poco lo suyo, pero hay un solapamiento y una interacción, sí. No sé, Jacqueline, si hay algo que me esté olvidando. No, de acuerdo, Daniel. Es interesante del inicio destacar que creo que lo que el GIAD logró fue generar un espacio para nuclear la preocupación y la vocación de contribuir, de pensar en ese momento tan difícil y tan desafiante, con un problema de escala mundial, y para el cual lo que teníamos en común era un cúmulo de preguntas, de dudas y un enorme desconocimiento. Y eso naturalmente nos convocaba desde la perspectiva y la labor, la inserción académica de cada uno al deseo de poder contribuir y de poder también trabajar. Y bueno, la apertura de un espacio interdisciplinario fue sumamente fermental y generó una cosa muy extraña, se podría decir, y muy reconfortante a la vez, que fue que personas que no nos conocíamos, porque más allá de que estamos en la misma universidad, nuestra universidad es enorme y tiene áreas de trabajo que normalmente no tienen una interacción interdisciplinaria tan amplia. Entonces se generó ese espacio que fue muy motivador a la vez, porque claramente el trabajo disciplinario desde un área única no alcanzaba para dar respuesta. Entonces tener la oportunidad de interactuar desde el área de la salud, de la medicina, con quienes están trabajando en modelos matemáticos, a gente que está trabajando en la investigación básica, en el área biológica, más específicamente con la investigación de los virus. Bueno, todo eso también hay especialistas del área social, ¿no? También hay gente del área social también que está trabajando también. También del área social, exactamente. Son 80 investigadores como tal, ¿no? ¿Hay algún criterio para ingresar al grupo? ¿Quiénes lo seleccionan? ¿Cómo se hace en ese sentido para ordenar un poco el trabajo, digamos? Eso es un poco exótico, podríamos decir, porque no tenemos demasiadas pautas. Sí tenemos un criterio muy bien establecido en lo que es la producción académica, cómo se avanza en la elaboración de temas, de la selección de temas y la elaboración de los reportes técnicos, particularmente con un proceso editorial muy cuidado, muy riguroso, pero en la convocatoria se fue dando por proximidad, por continuidad, por conocimiento en el ambiente académico y la voluntad de las personas de sumarse. Pero hay como un tribunal, Jacqueline, por lo que decías, por ejemplo, para elaborar datos e informes, hay como una especie de tribunal, digamos, que certifica que el trabajo que se presentó, bueno, o que avala, digamos, el trabajo que se presentó, que lo lee, lo valida. Sí. Los reportes técnicos tienen un proceso muy cuidado, en el cual se plantea la propuesta de un tema. Quien tiene la inquietud de abordar, el análisis de los supercontagios, por ejemplo, sobre esto alguien toma la iniciativa habitualmente, invita a quienes se quieren sumar a participar como autores, se trabaja colectivamente. La mayoría de los reportes son de autoría múltiple y a partir de ahí hay un comité editorial que recibe las primeras versiones, se somete a un proceso de revisión interna inicial, que son 2 revisores del grupo, y luego de esa etapa pasa a revisión externa. Se seleccionan, se identifican personas que sean referentes a nivel nacional o internacional, pero que no pertenezcan al GIAD, para hacer la segunda revisión,
ese proceso genera mucho enriquecimiento de los documentos y el reporte se comunica recién cuando está completo ese proceso y el comité editorial es quien va monitorizando y avalando y también cuidando los tiempos para que no se demore. Que eso le agregaría que es más o menos lo que se hace normalmente en la evaluación de un trabajo en una revista internacional, pero bueno, llevado a una escala menor para agilizar el tema, pero es ese control de calidad que no hay un tribunal tampoco, sino que somos nosotros mismos y bueno, pares de afuera del grupo. Que esa es como realmente la parte que sí, que está organizada del GACH, que es del GIAD, que es el control de calidad. Pero sí, como que después en la otra parte no hay, es más por iniciativa propia y no hay mucha estructura de organización, sino que nuclear esta interacción en la que está, nuclear a la gente con interés en generar estos insumos y también que puede dar varias miradas en estos trabajos. ¿Hay coordinadores como hay en el GACH, por ejemplo? No. 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 Es más horizontal. Me animaría a decir absolutamente horizontal. Más allá de que originalmente Horacio Botti y Mariné Fariello fueron quienes que iniciaron el grupo, hoy en día no hay realmente, o sea, solamente está el equipo editorial que tiene ese rol en el proceso editorial, pero después es totalmente horizontal. Estaba mirando en la página de ustedes, el GIAD plantea incluso los reportes técnicos, ¿no? Y para que tengan idea los oyentes, a ver, algunos de los trabajos que han publicado recientemente. Ideas para socializar bajando los riesgos de contagio. Compartimos esta campaña con buenas ideas para socializar bajando los riesgos de contagio en formato adecuado para publicar. Burbujas sociales. Es una versión resumida de un tríptico en formato adecuado para publicar también. Reporte de 10, dice, casos graves, críticos y muertes entre infectados por SARS-CoV-2 por franja etaria. Ahí hay un análisis más de datos concretamente más finos, ¿no? de ese aspecto. Conductas cotidianas para la contención de la epidemia. Nosotros podemos frenar el COVID-19, es el título de otro reporte. Otro que tiene que ver con datos y números, dinámicas de COVID-19 a bajos números, estados alternativos y sus implicancias de manejo, eventos de supercontagio, el efecto de la movilidad en la propagación de la epidemia de COVID-19 en Uruguay. Bueno, ahí leí algunos de los títulos, ¿no? Para que se hagan una idea un poco los oyentes de por dónde van las publicaciones que han hecho, ¿no? Para seguir presentando al GIAD, ¿en qué se han utilizado estos trabajos? ¿Cuál, digamos, es el objetivo que ustedes se plantean a partir de esta masa de conocimiento que surge, ¿no? Fundamentalmente contribuir, ¿no? Y que sean de uso abierto, así como los datos que se van presentando día a día en el visualizador de datos, que se toma de datos abiertos y lo que se produce a partir de allí también está disponible para uso de la población, de la prensa, de otros investigadores, de gente del ambiente internacional y de nosotros mismos, ¿no? Porque todos nosotros estamos también involucrados en distintos espacios de trabajo y de investigación, además del GIAD, relacionados con la pandemia y más específicos de pronto. Y pero bueno, el público objetivo, digamos, Jacqueline, que sería, el público objetivo es más bien otros científicos, el público objetivo es para tomadores de decisiones, el público también es obviamente que es algo abierto, cualquiera puede ingresar y ver estos datos que ustedes publican, pero si tuvieran que definir a qué apuntan concretamente. Apuntamos, igual, diría que está, bueno, en verdad sí, perdón, como bien empezó diciendo Jacqueline, por un lado hay una parte importante de intercambio que quizás el público sea, por ejemplo, gente que de nosotros o otros profesionales en el tema que están trabajando específicamente sobre estos temas en la sociedad, pero después también en gran parte del público es
el público general también. Estos informes han tenido bastante difusión en los medios, o sea, bastante aporte a la discusión colectiva. Que en verdad, bueno, sí, perdón, creo que voy a repetir exactamente lo que ibas a decir, Jacqueline, como a varios niveles, un poco todos, o sea, estos informes han colaborado a la discusión pública a través de extensas apariciones en los medios a medida que iban saliendo, también a la discusión profesional, porque son informes que también eso, son informes que se hacen con una pata en el IAD, con otra pata en el GACH, y que también leídos y elaborados y discutidos entre nosotros, entre el IAD, por diversos profesionales que tienen roles o sea, más grandes o más chicos, pero que tienen roles en el manejo de la epidemia a diferentes niveles. Y bueno, después también los tomadores de decisiones, cada uno de esos informes que leías, además de la versión larga, técnica, detallada, tienen un informe ejecutivo para justamente que tomadores de decisiones puedan tomar como insumo. Uh-huh. Claro, y que tal vez pueda ser más accesible para cualquier persona que los quiera leer, ¿no? y entender rápidamente. Claro, me estaba remitiendo un poco al inicio, ¿no? Para tratar de responder la pregunta, y pensaba, en realidad el objetivo, digamos, original fue el de aportar desde el saber y desde el quehacer, desde el ambiente académico, para una situación, un problema del país, y a partir de ahí aportar lo que sabemos, lo que es nuestra labor, y poco a poco se fueron dando otras necesidades, digamos. No era un objetivo la prensa, pero se fue dando una interacción muy, muy frecuente y cada vez más fluida con la prensa, y eso se dio naturalmente, digamos. No era un objetivo, vamos a producir para que se difunda en la prensa, ¿no? Claro. Luego veías ahí que al final tenemos algunos reportes que tienen que ver más con conductas, con las medidas vinculadas a las medidas de prevención específicamente, conductas y comportamientos, y eso también fue una necesidad que no era originalmente el grupo de análisis de datos. Claramente había surgido más vinculado a lo que era el análisis de la epidemia en sí, pero claramente las medidas empezaron a ser un motivo de análisis, y se instaló la necesidad, bueno, de aportar también en relación a las medidas, bueno, qué es lo que aporta el saber académico en relación a esto, qué es lo que sabemos, y eso cómo lo podemos traducir en un insumo que sea útil para la población, o que sea útil para que quienes quieran diseñar un material de comunicación lo puedan tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahí tuvo un objetivo como muy operativo, muy específico, en un momento que estábamos todos muy preocupados a nivel país por cómo hacer más efectiva la implementación de las medidas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que aporta el GIAD que no tiene el GACH? ¿Por qué es necesario que haya dos grupos científicos trabajando en este momento sobre la pandemia? Y es que son cosas bien distintas, ¿no? Esto es como una comunidad de interés, ¿no? De interés y práctica, digamos, que es la investigación, reunidos en torno a esto. Y bueno, luego surge la iniciativa del gobierno, que es algo bien distinto, es decir, bueno, queremos generar un equipo asesor, ¿no? Y para eso se convoca a personas específicamente para ese rol, y no compite, digamos, son cosas bien diferentes, claro, ¿no? No hay algún esfuerzo. Perdóname, Daniel. Claro, nosotros no tenemos un asesoramiento a nadie en específico, ni estamos, claro, como que... O sea, sí, jugamos diferentes roles, que el GACH es asesor del gobierno, uh-huh,
también tiene su estructura vertical, que está bien porque la horizontalidad del GACH no la podés tener. Del me sigo confundiendo. La horizontalidad del GIAD no la podés tener en un grupo asesor del gobierno porque sería demasiado entreverado si no. Pero entonces el GACH tiene su rol que se atiene, o sea, y bueno, cumple con su rol de asesoramiento al gobierno. El GIAD, por otro lado, es un espacio de intercambio, generación académica y sí, aporte a la discusión tanto académica como pública y de cierta forma, bueno, sin tener que estarse preocupando por otros asuntos que sí tienen que ser preocupación del GACH. Pero en ese sentido, ya que decían ustedes no están asesorando, la intendenta Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, mencionó que ella se basaba mucho en el trabajo del GIAD o que contemplaba para tomar las medidas los documentos y los aportes que hacen ustedes. ¿Cómo es la relación así entre la comuna y el GIAD? Ahí un poco lo que... O sea, el GIAD dentro de esto que es la horizontalidad que tenemos y bueno, entonces como te digo, no somos un grupo asesor, no oficiamos GIAD como grupo asesorando a la comuna, o sea, no hay una interacción formal, oficial, consistente, ni nada entre el GIAD como grupo y la comuna. Lo que sí tenés es que, como te digo, o sea, nosotros generamos insumos de lectura interdisciplinaria de cuál es la situación en el país, qué factores son relevantes para el manejo de la epidemia, todo sustentado con evidencia, con trabajo académico, y eso lo puede levantar cualquiera que quiera, en este caso lo está levantando la comuna, y después cada uno de los investigadores del grupo obviamente es libre de hablar y asesorar a quien quiera a título personal. En ese sentido, por ejemplo, Guillermo Monsechi, que está trabajando en este momento en la Intendencia. Sí, es director de Desarrollo Ambiental. Ahí va, sí, gracias. Es integrante del IAD y oficiará como a título personal, pasando cuál es la perspectiva que él lee de nuestros informes y cómo se aplica a la Intendencia, pero sí, no hay absolutamente como grupo un intercambio en ese sentido. Yo les iba a preguntar, ¿no hay algún esfuerzo duplicado entre lo que hacen ustedes y lo que hace el GACH? Sí hay un esfuerzo duplicado, pero, perdón, cortito y te dejo. Hay un esfuerzo duplicado, pero que lo hacemos las mismas personas y que en verdad se hace un esfuerzo y que sale en uno y después en el otro. Por ejemplo, el tríptico con recomendaciones que tiene la firma de los dos, el trabajo de dinámicas a bajos números que mencionabas, que fue un trabajo creo bastante relevante para el manejo de la epidemia en Uruguay, que es un trabajo que salió por el IAD, pero también elaborado por la mayoría, o sea, en ese trabajo todos menos yo son integrantes del GACH. Así que en verdad como que se elaboró ese trabajo y sale un poco por los dos lugares. Después hay trabajo que sí, que hace uno y no el otro, pero sí hay un solapamiento, pero que no significa necesariamente hacer el trabajo dos veces, ¿no? A veces es como es esa interacción y se hace un trabajo que alimenta a los dos, a los dos grupos de cierta forma. Perdón, Jacqueline, te corté ahí. Sí, no, yo lo que quería destacar, creo que lo que es lo que pauta una diferencia, no solo en el funcionamiento, sino en la dinámica de la producción, es justamente la organización y los objetivos. Entonces, hay una dinámica de producción que es muy espontánea en el GIAD, ¿no? Y que va, eso permite y genera movimientos y pensamientos que dan un nivel de producción que, bueno, es el que está a la vista, no voy a catalogarlo, pero que es ese, ¿no? Y es bien distinto a estar produciendo con un objetivo específico, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengamos un objetivo. Nosotros, como decíamos, es justamente la producción
para contribuir a un problema. Y de hecho no había una pauta de decir, bueno, el GIAD va a funcionar desde tal fecha a tal otra fecha, ¿no? Y de hecho, bueno, nos ha pasado la vida a lo largo de todo este casi año entero que lleva, y todos hemos ido adaptando nuestras circunstancias para poder seguir participando porque nos interesa y porque la pandemia sigue, porque los problemas se renuevan, ¿no? Sí, y además, por lo que decían, Jacqueline, imagino que también el espacio ese de la interdisciplinidad, que capaz que no existía a un nivel tan coordinado por el hecho de no tener ese objetivo común como le puede ser ahora evacuar dudas en una situación de pandemia como la que vivimos, imagino que sienta un precedente, ¿no? Que a futuro se puede seguir trabajando en esa usina estamos hablando de 80 científicos generando conocimiento, haciendo sus aportes en cada una de sus áreas para tratar un tema en particular. Veía, por ejemplo, que uno de los aspectos que se plantean ahora es hacer un análisis de los datos, generar información a partir de las vacunas, ¿no? De la campaña de vacunación que se lleve a cabo. Digo como ejemplo, después nos contarán los detalles o si los tienen o no, pero como ejemplo para que el oyente termine de entender en dónde aportan y en qué tipo de trabajos concretamente están desarrollando en el día a día y en bajándolo a tierra, digamos. Así es. Y hace un tiempo uno de los colegas del grupo decía que hay como un lenguaje común que tenemos, a pesar de que por momentos parece que hablamos idiomas distintos, porque cada disciplina tiene su propia, no solo su propia área de conocimiento, sino su propio lenguaje, ¿no? Y estamos aprendiendo entre nosotros esa forma de comunicarnos, que es como una base imprescindible para construir la interdisciplina, ¿no? Pero a la vez tenemos un lenguaje común que es el académico y la posibilidad de poder hacer la lectura de artículos científicos, aunque sean de distintas áreas, ¿no? Y en eso yo creo que hay una similitud muy fuerte, por ejemplo, con lo que es la música, y me parece que esto sirve para ayudar. Es decir, bueno, uno puede tener músicos de muy distintos géneros, ¿no? Pero tienen un sentir común, una forma de expresarse en común que tiene como la base la construcción de la música, y en este caso es la construcción del conocimiento científico, y bueno, podés tener una forma de interacción entre los músicos que es como desestructurada, de producción espontánea y algo así como lo que está haciendo el GIAD, o podés tener una organización de distintos tipos de bandas o de orquestas, ¿no? Y creo que ahí va la diferencia. Creo que esta forma de funcionamiento lo que hace es que sea como muy fermental, porque suma mucho de lo que es la parte más sensible de los propios investigadores, la motivación, la intuición, la percepción, la preocupación, y eso se vuelca y se transforma en un punto de partida para la producción de conocimiento. Y ese tipo de cosas no se pueden vivir en forma plena en grupos que son estructurados, de cualquier tipo, en cualquiera de nuestros ámbitos universitarios que tienen ya objetivos específicos con un tema, con un cronograma, ¿no? Es distinto. Y creo que eso también está en la raíz de la continuidad que ha tenido el GIAD en este contexto tan complejo de trabajo, personas que la mayoría no nos conocíamos y seguimos sin conocernos porque no hemos tenido oportunidad de vernos presencialmente, interactuamos en forma virtual todo el tiempo. Y es honorario, ¿no? No lo aclaramos, ¿no? Pero es honorario, más allá de que muchos, obviamente la mayoría son académicos de la Universidad de la República y por tanto tienen su relación ahí con el centro de estudio, pero esto lo hacen de forma honoraria. Sí, usamos parte del tiempo de universitario, el que podemos ocupar para esto, ¿no? Sin desatender otras tareas y mucho de nuestro tiempo libre. Sí. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con Daniel Herrera y Jacqueline Ponzo, ambos integrantes del GIAD, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. Con ellos continuamos enseguida.
El año pasado, un grupo de científicos de la Universidad de la República creó el GIAD, Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. Este equipo de expertos viene elaborando sus propios modelos, visualizaciones y animaciones y elabora reportes técnicos sobre varias temáticas relativas al avance de la enfermedad. Sobre cómo trabaja el GIAD, este otro grupo distinto al GACH, qué proyecciones hace el GIAD de la marcha de la pandemia. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con dos de sus integrantes, el licenciado en bioquímica Daniel Herrera y la doctora especialista en medicina familiar Jacqueline Ponzo. Felipe, vayamos, si te parece ahora, a hablar de los números, ¿no? Sí, vayamos a conocer un poco más de la situación actual de la pandemia y cómo la están viendo ustedes. Por ejemplo, los distintos indicadores que tenemos hacen ver que de alguna manera puede haberse alcanzado un máximo, un pico, y que está recorriendo cierta pendiente hacia abajo en los contagios, y bueno, por supuesto que luego en las internaciones y en la cantidad de muertes. ¿Coinciden en que la pandemia está entrando en una fase de crecimiento más lineal, como sostuvo la semana pasada, por ejemplo, el coordinador del GACH, Fernando Paganini, acá justo en Perspectiva? Los números muestran, sí, un enlentecimiento también, como se dijo mismo desde el GACH, y también yo que justamente lo que vengo, del principal tema que vengo estudiando desde el año pasado es el análisis del subregistro de casos y la distribución de edades de los infectados, y cómo eso afecta los ingresos a CTI y las muertes, que de ahí el reporte de 10 que leías el título, casos severos, críticos y muertes estratificados por edad. Los números muestran un enlentecimiento. No es claro si es una meseta, si es una leve bajada, así los números no están creciendo, no están creciendo rápidamente, eso lo vemos todos. Pero bueno, no están creciendo en este momento, ¿no? Lo que no es lo mismo que decir que pasamos a una fase ya de meseta y de acá en adelante sabemos que se va a estabilizar y bajar. O sea, en todo caso lo que vimos fue esa estabilización en este momento. Bueno, además de eso, para interpretar un poco la situación, es importante tener en cuenta, o sea, como se ve en la alta positividad y también en la alta cantidad de casos sin nexo epidemiológico, no es claro de verdad cuál es el tamaño de la epidemia real hoy en día, ¿sí? Captamos una determinada cantidad de casos, pero hay un montón de casos que se escapan. Un estimado que hice yo hace algunas semanas con los datos de hasta el 3 de enero del Ministerio de Salud Pública, con los datos públicos, era de que se están encontrando aproximadamente un 33% de los casos reales de COVID. O sea, ¿33% nada más? Sí, claro, que se encuentran solamente 1 de cada 3. ¿Y eso concretamente ha variado a lo largo de estos meses o en relación también a lo que es la situación en otros países? ¿Es en general lo que se capta? ¿Es una cifra habitual el captar 1 de cada 3? Hay mucha variabilidad entre países. Tenés por un lado los países que realmente hacen un esfuerzo enorme de testeo y un esfuerzo enorme por mantener la epidemia controlada. Por ejemplo, Islandia, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, que en esos lugares que se hace tanto testeo, normalmente el porcentaje de casos que se encuentran es bastante más alto. En algunos lugares se ha estimado, por ejemplo, 80% quizás. Después tenés, por ejemplo, los lugares donde la epidemia realmente se sale totalmente de control. Y, por ejemplo, en Nueva York hay un estimado de que en la primera ola se encontró solamente 1 de cada 10 casos que realmente hubo. Uh-huh.
Como tuvimos un largo periodo de pocos números, es difícil estimar ahí cuántos se encontraban porque los números no permitían una estimación precisa, así que no te puedo hablar bien de la variación a lo largo de los meses, pero sí que en fines de diciembre estimado un 33%, es un estimado con bastante incertidumbre alrededor. Y hay razones para pensar que se puedan encontrar más o que se puedan encontrar menos también. Pero es compatible también con la cantidad de casos sin nexo epidemiológico. Y eso, a partir de ese análisis que ustedes hacen, o sea, ¿ustedes entienden que debería mejorarse el registro, o sea, la captación de positivos? Digo porque últimamente cuando se analizan las cifras siempre se menciona, bueno, pero en realidad hay pocos test para lo que se venía haciendo, capaz, o para el volumen que tiene hoy, la magnitud que tiene hoy la pandemia en nuestro país. ¿Ustedes entienden que se debería mejorar esa pata? Sí, definitivamente, o sea, sin lugar a dudas. No es fácil mejorarlo porque no es simplemente un tema de voy y hago menos test. Esos test tenés que administrarlos con un buen criterio de control epidémico, llamémosle, en el que los hagas rendir, ¿no? Y ahí lo que es bastante complicado es que eso va de la mano con el tamaño de la epidemia, que eso también tiene que ver con el trabajo de epidemias a bajos números que también leías, de que en ese trabajo lo que hablamos es lo que es muy importante es que vos de rastreo de contactos, que es esa cosa de te infecta una persona y encontrás a todos los contactos y quizás incluso a los contactos de los contactos, hasta les puedes avisar, y los testeás a todos. Ese sistema de rastreo y testeo tiene una capacidad limitada, que hay un momento en el que cuando llegás a una cantidad de casos suficientemente alta, ya no te da para hacerle el seguimiento a todos, ¿no? Entonces, eso también está relacionado a algo que se decía desde el GACH, de que para controlar la epidemia, para estar más tranquilos, habría que bajar a 200 casos para que vuelva a tener efecto el sistema de rastreo y testeo y de poder hacer un seguimiento de la mayoría de los casos positivos que aparecen. Hoy no se está pudiendo hacer un seguimiento de la mayoría de los casos que aparecen. Entonces, es complicado eso de que no es solamente hacer más test, sino que también tenés que tener en funcionamiento ese sistema de que a las personas o sea, ir a buscarlos de forma ordenada, racional, estratégica. Pero sí, sin duda que es un problema grande hoy en día y que se ve en los casos sin nexo epidemiológico. Un porcentaje bastante alto de gente no sabe dónde se contagia. Y ¿no hay un número ahí que nos tranquiliza, que es la cantidad de ingresos en el CTI? Estoy pensando porque, bueno, uno puede decir, capaz que estoy pescando mal en la pecera, ¿no? Y no estoy captando a un buen porcentaje de personas que están infectadas efectivamente, pero lo que no puedo... Lo que no es variable, digamos, es la cantidad de internados en el CTI. Falseable, digamos, graves, ¿no? claro, falseable, la cantidad de personas graves en el CTI, ¿no? Sí. Y de muertos. Y muertos, Sí, ahí está. Totalmente, y ese es un número que sigo con mucho interés. Ese es uno de los números, claro, como mejores indicadores de que la epidemia por lo menos algún tipo de estancamiento llegó. Hay un factor relevante igual que no me queda claro la relevancia que tiene este momento, por eso es que en mi opinión hay mucha incertidumbre sobre cuál es el estado actual del asunto, es que la mayoría de las personas que entran a CTI son personas más mayores, por decir algo, arriba de 50 años, ¿no? La gente joven tiene bastante pocas chances de entrar a CTI si se infecta con coronavirus. Eso es lo del reporte 10 que te mencionaba hace un ratito. ¿Pero qué implica eso? Implica que si vos tenés un crecimiento en las poblaciones jóvenes que no se está trasladando del todo a las poblaciones más envejecidas, ya sea porque se cuidan bien o porque los contactos se te están acumulando principalmente entre los jóvenes, vos ese crecimiento no lo vas a ver reflejado en un crecimiento en el CTI. Entonces,
estancamiento sostenido que viene teniendo el CTI sugiere de que sí hay algún tipo de estancamiento, o de que por lo menos los casos no están llegando a la población más envejecida general, pero no, o sea, pero igual ese número es un poco miope a la cantidad y el crecimiento de casos en las poblaciones jóvenes, que es donde hoy en día esperaríamos que se esté acumulando la mayor cantidad de casos. Entonces, aunque ese parámetro sí se estancó, hay bastante incertidumbre sobre cuál es, o por lo menos yo considero que hay bastante incertidumbre sobre cuál es el estado de la epidemia hoy real. Y que es algo que se ha visto en otros países también, que se acumule, y se ven los modelos matemáticos también, cuando modelás la sociedad un poco más detallada, que primero los casos crecen en los jóvenes y después se pasan a las poblaciones envejecidas con un retraso. Entonces hay un tema que sí, porque, a ver, hoy en día puede alguien decir, bueno, pero entonces podemos estar captando mal, pero en realidad si los jóvenes esos no ingresan en el CTI y no se ve aumentos por el lado de muertes y pacientes en CTI, bueno, entonces digamos que lo principal del problema de esta enfermedad, que es la saturación de los sistemas sanitarios, ahí no habría mayor problema. Pero tú decís, bueno, pero eso después sí termina incidiendo en un traslado a la población, con algo de rezago, sí se traslada a la población más vulnerable, que es la que después termina ocupando las camas de CTI, termina saturando los sistemas de salud. Sí, y es impredecible en qué medida puede llegar a pasar eso, pero igual yo lo que te digo es, tenemos estos elementos muy razonables que marcan un posible escenario de que la epidemia sea considerablemente más grande de lo que vemos, principalmente en poblaciones jóvenes, pero no sabemos en qué medida, pero bueno, eso es una lectura de los datos que me parece importante por la cautela que hay que tener y la preparación que hay que tener para lo que eventualmente pueda suceder. Después, también el estancamiento que se ve en los datos es compatible con un estancamiento real de la epidemia, y es muy difícil predecir qué va a pasar en ese sentido. Hagamos uso de la interdisciplinaridad y preguntémosle a Jacqueline, entonces, ella como médica especialista en medicina familiar y comunitaria y magíster en epidemiología, ¿cómo estás analizando esos datos, por ejemplo, de los que hablaba Daniel? Tal cual, la situación en este momento es de mucha incertidumbre, ¿no? Con tanto en los números como en lo que uno puede analizar desde lo que es la pandemia en la vida cotidiana, ¿no? En el sentido de que tenemos una desagregación de los datos que es insuficiente para hacer análisis en la escala territorial óptima, y también por grupos de población. Si bien tenemos periódicamente los reportes del Ministerio de Salud Pública, donde presenta la distribución de casos según edad, pero tenemos, por ejemplo, saber en el día a día, no podemos hacer un seguimiento de la edad de las personas que son testeadas, de dónde se realizaron los test, en qué, más allá de lo departamental, digamos, ¿no? En escalas más pequeñas, ¿no? Que para poder comprender mejor la dinámica de un fenómeno que conocemos poco y que tiene una base comunitaria, es una escala necesaria. Entonces, acá nos chocamos contra lo que es también nuestras lógicas históricas instituidas de lo que es la producción y la gestión de los datos y la información en salud, que tenemos una historia de una gestión muy centralizada en nuestro país, y que en este problema en particular, en realidad esto vale para cualquier problema de salud, pero en este problema en particular, y donde tenemos un margen de incertidumbre tan grande, el poder ampliar el conocimiento a esa escala nos permitiría dar con claves que permitan orientar mejor tanto las acciones como los análisis matemáticos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy difícil
hacer análisis concluyentes de los datos que tenemos hoy, entre otras cosas porque la producción de esos datos es muy diversa. Si bien, por ejemplo, tenemos protocolos del Ministerio de Salud Pública que están muy claros para el rastreo de los contactos, la acción frente a un caso sospechoso y sus contactos, o a un caso diagnosticado ya y sus contactos, ahí tenemos luego una forma de aplicación de esos protocolos y de los procedimientos que es muy diversa a lo largo y ancho del territorio nacional y entre los distintos prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en la medida que el rastreo ha sido superado en su capacidad, el papel del Ministerio de Salud Pública no es exclusivo en el rastreo. Entonces ha empezado a haber un papel muy importante de las instituciones de salud en la identificación de los contactos, el testeo, el seguimiento. Y en este caso, en este sentido, hay una autonomía en la toma de decisiones, y no hay suficiente autonomía en los equipos de salud que están a nivel territorial para la administración, para contar con los recursos, digamos, y poder gestionar efectivamente esos protocolos. Entonces, esto que genera a nivel de los datos, nos genera una diversidad en el tipo y la calidad de datos que surge en Artigas, en Canelones, en Montevideo o en Salto. Y entonces luego después se toma como un dato equivalente, un positivo o tantos test, ¿no? Pero no todos los test proceden de una misma calidad en lo que es la aplicación de los protocolos y el seguimiento efectivo, si queremos medirlo desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Hoy va a haber una reunión del gobierno, evidentemente, para rever las medidas que se han tomado. Ustedes, con el panorama actual que hay, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que opinan respecto a lo que se puede hacer para controlar la pandemia? Bueno, Daniel decía que es una incógnita cuál es la situación actual, ¿no? Pero bueno, entonces en este sentido, ¿cuáles serían las medidas que ustedes creen que se deberían adoptar? Importante acá aclarar, de que Jacqueline y yo hablamos a título personal. Es una cosa esto de la horizontalidad del guiado, o sea, no es que hay un consenso de qué medidas tomar ni nada en el guiado, entonces es un poco la opinión que podemos dar. Bien. Te dejo, Jacqueline, perdón, empezar. Sí. No, yo un poco quería destacar eso, que no es un tema que hayamos discutido como grupo en términos de medidas a adoptar, pero sí de señalar que hay algunas cosas que nos han ocupado y que creemos que hay margen para mejorar, que es todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación. Y ahí la importancia de identificar los distintos públicos objetivos de los mensajes, eso creemos que es muy necesario. Y en relación a lo que mencionaba antes, y esto va mucho más desde lo que es mi inserción médica, es la necesidad de jerarquizar el papel del primer nivel de atención y los equipos que están trabajando en el ámbito comunitario, y jerarquizarlo en el sentido de que los equipos cuenten con los recursos para hacer los diagnósticos en forma oportuna, que se acceda desde el primer nivel de atención a los kits para hacer los hisopados cuando esto está indicado, y que exista un flujo de comunicación entre este ámbito y el ámbito de gestión de la información del Ministerio de Salud Pública, en las direcciones departamentales de salud. Eso mejoraría mucho, que hoy existe en forma mejorable, digamos. Uh-huh. No es que no exista, existen en todos los departamentos direcciones departamentales de salud, pero hay margen enorme para seguir mejorando allí, porque esto adolece también de lo que es la insuficiente jerarquización que tiene incluso el primer nivel de atención en cada institución. Entonces, la mejor performance que se tenga
en el diagnóstico va a darnos una ganancia de tiempo en frenar la difusión de casos. Y ahí podemos actuar muchísimo. Si nosotros vemos los números, el porcentaje que llega a CTI es una minoría, o incluso a internación común, es una minoría en relación al total de los casos. Y ese otro enorme conjunto de población está en el ámbito comunitario, y allí tenemos un margen de acción que es muy grande, pero la acción en este caso tiene que ir unida a la información, tanto a la producción como a la circulación. Daniel Herrera, Jacqueline Ponzo, nos hemos quedado sin tiempo, les agradezco mucho. Seguramente vamos a volver porque nos quedó para hablar bastante de este aspecto. Daniel, brevemente, si querés, decías complementar algo. Sí, complementar mínimamente lo de Jacqueline, que creo que ahí la pregunta, o sea, tiene dos posibles patas la respuesta de qué hacer, ¿no? Está por un lado la pata de las restricciones, ¿sí? Que es quizás lo que más nos afecta a todos directamente y que son un poco decisiones bastante complicadas, y por otro lado, bueno, la parte de cómo mejorar los sistemas que tenemos hoy en día para controlar mejor la epidemia. Lo que Jacqueline dijo, por ejemplo, fue más en la dirección de qué cosas podemos mejorar hoy sin aumentar las restricciones. Hay un muy breve comentario sobre las restricciones sin entrar en medidas específicas. Algo que por lo menos nosotros decimos que es importante considerar es que si vas a aplicar restricciones, cuanto antes las apliques mejor, y que bueno, que no es lo mismo no tienen la misma eficiencia también cuando estás en el rango bajo que juega el rastreo y testeo que cuando no. Pero está ahí, después de la mano de lo que decía Jacqueline, incluso sin aumentar las restricciones, hay bastantes cosas para mejorar en términos de información, sobre todo para el manejo del epidemia. Jacqueline Ponzo, Daniel Herrera, ambos integrantes del GIA, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a charlar con ustedes en cualquier momento. Y un apunte para los oyentes que nos preguntaban dónde pueden encontrar los informes de ustedes. Bueno, tienen cuenta en redes sociales, por ejemplo en Twitter lo buscan por GUIAD, GUIAD. O también tienen la web concretamente, donde pueden tener todo el detalle entonces con esto que señalábamos recién, ¿no? La visualización de estadísticas diarias de COVID-19 en Uruguay, y después las publicaciones diferentes que han hecho, entre otras cosas. Gracias a los dos. Muchas gracias. Chao. Ya se viene la tertulia aquí en Perspectiva.